Buenas tardes a todas y a todos. Antes que todo les agradecemos que se reúnan con nosotros para efectos de hacer una revisión básica de cuáles fueron las estadísticas criminales de este año. Estos datos que nosotros les vamos a trasladar tienen que ver de manera directa con la cantidad de denuncias que recibe el organismo de investigación judicial, o sea, con las quejas que directamente se presentan en nuestras oficinas o en nuestras sedes policiales y que son consideradas de naturaleza delictiva. La diferencia que tenemos de este año respecto de los que han acontecido en el pasado es obvia y evidente y está absolutamente afectada o permeada por las circunstancias y condiciones que la pandemia de COVID ha impuesto en prácticamente todas las actividades humanas. En el caso de las acciones delictivas, pues obviamente ha habido un impacto, una manifestación diferente y un modo distinto de ver las cosas que se refleja en los datos y en la manera como la policía ha visualizado las acciones y ha atendido los delitos que se le han presentado a sus oficinas o sedes. Lo primero que nosotros tenemos que señalar y que me parece importante es que hay una disminución general de las denuncias de aproximadamente un 23%. El organismo de investigación judicial en el año 2019 recibió más de 100.000 denuncias. Este año nosotros proyectamos que al 31 de diciembre vamos a recibir aproximadamente 80.000 denuncias. Los impactos más fuertes en los números que yo les estoy mostrando tienen que ver con algunos de los delitos patrimoniales y con eso nos referimos fundamentalmente a los hurtos, a los robos y a los asaltos, que han tenido una disminución de aproximadamente un 34% a nivel nacional. Sin embargo, en delitos que también afectan el patrimonio, como los fraudes, sí nosotros hemos detectado un aumento importantísimo que es cercano al 51%. Y esto tiene que ver, tal vez María, ahorita retomamos lo que está en la presentación, porque les voy a hacer una introduccióncita general para luego ir viendo una por una cada una de las presentaciones. Entonces, ¿cuál es el panorama que nosotros tenemos actualmente? Disminución en la cantidad de denuncias, disminución en algunos delitos patrimoniales, pero aumento en delitos patrimoniales como la estafa o el fraude. ¿A qué obedece esto? A que el delincuente elige racionalmente la manera como va a obtener una situación de ventaja una vez que visualiza a la víctima, que determina cuál es el objeto de valor que le interesa y determina el lugar donde va a ejecutar la actividad criminal. Como la pandemia provocó la implementación de muchas medidas dirigidas a evitar aglomeraciones, puso restricciones en el desplazamiento de vehículos automotores, incrementó el teletrabajo, disminuyó la presencia de personas en locales comerciales, no había posibilidad de hacer visitación a parques o sitios de esparcimiento, hubo una disminución evidente y ostensible en el turismo, los vehículos que se rentaban pues también fueron menores, disminuyó el ingreso de turismo extranjero, y en general todas estas condiciones que se impusieron durante varios meses, pues impactaron en los delitos. ¿Por qué razón? Porque el delincuente se percató y que ya no tenía, digamos, una facilidad o una posibilidad de cometer los delitos tradicionales, que son los delitos que implican algún contacto o algún encuentro y que generalmente afectaban a transeúntes o afectaban a personas que dejaban sus bienes en determinados sitios y que propiciaban una situación de descuido que favorecía la comisión de un hecho criminal que generalmente era de carácter patrimonial. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, en el centro de San José, la mayoría de los delitos patrimoniales se presentaban en el Cantón Central y particularmente en los distritos como Catedral, como Merced, Hospital,
y evidentemente ante la disminución de la cantidad de personas en los lugares, evidentemente ante el cambio de los horarios, evidentemente por circunstancias de teletrabajo, la cantidad de personas en los sitios y lugares disminuyó, y eso le generaba menores posibilidades de éxito a los delincuentes cuando pretendían obtener bienes que de alguna manera pudieran satisfacer su necesidad. Y este panorama general que les estoy planteando, pues no se dio en otros entornos. ¿A qué nos referimos? A que el delincuente se dio cuenta que entonces para poder acceder de manera ilegítima a los bienes de las personas, debía recurrir a un lugar diferente, y entonces recurrió a los entornos virtuales, como vamos a ver posteriormente, y eso provocó un aumento en la cantidad de fraudes y en la cantidad de delitos que se fraguaron a través de las redes o mediante la utilización de métodos telefónicos, porque las estafas o fraudes que sí implican contacto y que requieren conversación cara a cara, sí tuvieron una manifestación dirigida hacia la disminución, al igual que los otros delitos patrimoniales. Un tema llamativo es que a partir de julio empezamos a detectar un aumento en el robo de bicicletas, que eso también es un fenómeno que surge como consecuencia de que la pandemia propició que este método de ejercicio se hiciera más popular, que las personas adquirieran bienes de esta naturaleza, algunos de ellos con un importante valor de mercado, y entonces los delincuentes observaron una posibilidad de salir a pescar o a obtener un bien que podían al mismo tiempo comercializar para obtener ellos réditos ilegítimos. Y en ese sentido, pues el panorama que nosotros tenemos en el 2020 es un panorama afectado e influenciado por el COVID, que es completamente distinto a los que tenemos en años anteriores y que probablemente va a ser diferente a la delincuencia que se va a manifestar en el 2021 si logramos superar la difícil situación por la que está atravesando el país y está atravesando el mundo. En general, entonces, la primera noticia que nosotros podemos dar, y vamos a revisar los datos relacionados con robos, que es la primera filmina que tenemos, es una disminución importante en este tipo de delito. Podemos observar en la presentación que de 19,000 delitos de esta naturaleza que se recibieron como denuncias en el año 2018, hubo una disminución de aproximadamente 5,000 quejas o situaciones de conflicto respecto al año 2020. Esto se explica por las circunstancias que yo les planteé al inicio de la conversación que estamos sosteniendo. O sea, hubo menos posibilidades de robar, hubo menos condiciones adecuadas para apropiarse ilegítimamente de los bienes, y en consecuencia hubo una disminución importante en la cantidad de los robos, que es una manifestación de los delitos patrimoniales que tradicionalmente ha tenido más incidencia. En el otro tema que podemos observar es el que tiene que ver con asaltos, que es una denominación de carácter policial que, de acuerdo con nuestra definición, implica el contacto y la ejecución de violencia entre la víctima y el victimario. Y obviamente pues también asistimos a una situación en la que hubo reducción importante en la cantidad de denuncias que se presentaron. Pasamos de recibir 15,909 denuncias en el año 2019 a recibir 9,313 en el año 2020. La explicación de esta circunstancia, por las mismas razones que les planteamos al principio: menos aglomeraciones, menos presencia en calle, más personas en sus viviendas, menos posibilidades de contacto, menos posibilidades de reunión, igual a menor delincuencia, por lo menos en este ámbito que estamos planteando. El otro tema que también podemos revisar es el que tiene que ver con la cantidad de robo de vehículos que se presentaron en el año 2020. En el año 2020 tuvimos un reporte de 2,879 robo de automotores, y en el 2019 la cantidad que habíamos recibido era de 4,537, y en el 2018 de 5,037. Como ustedes pueden ver,
hay una disminución porcentual determinante e importantísima. Recuerden que la mayoría de los robos de vehículos en Costa Rica se ejecutan mediante el método que nosotros denominamos descuido, y es ante las circunstancias de la pandemia y las medidas que adoptó el Estado costarricense para tratar de contener ese problema, las personas usaron menos sus vehículos, tuvieron una restricción importante de circulación, acudieron al teletrabajo y empezaron a dejar de utilizar los automotores, y precisamente esa circunstancia evitaba la posibilidad de que los delincuentes pudieran acceder a los automotores, aprovechando, digamos, circunstancias de descuido o de despreocupación de las víctimas. Aún así, hubo una cantidad importante de robo de vehículos, pero la disminución, por ejemplo, respecto al año 2018, que tuvo un pico muy importante, es realmente representativa. Pasamos de 5.037 a 2.879 robo de vehículos en todo el país. El otro ya les había adelantado un tema es el que tiene que ver con fraudes. En fraudes, como ustedes pueden observar, ha habido una escalada importantísima en nuestro país en los últimos tiempos. Nosotros pasamos de recibir 7.751 denuncias de fraudes anualmente en el año 2016 a recibir 15.227 en el año 2020. Este último dato es aproximadamente 2.000 denuncias más que las que se recibieron en el año 2019 y representa aproximadamente 5.000 denuncias más que las que se recibieron en el 2018. Esto tiene que ver con el fenómeno que yo les planteaba y que tiene que ver con la elección razonable dentro de sus intereses y perspectivas que hace el delincuente cuando enfrenta una situación que para él implica dificultad de obtener el objeto deseado o el bien que él quiera llegar ilegalmente a su patrimonio. El delincuente se percató de que las medidas del COVID implicaban menos posibilidad de contacto, menos posibilidad de encuentro, menos posibilidad de choque, y eso reducía las opciones de obtener los bienes mediante los métodos tradicionales, y entonces recurrió al método virtual, al método telefónico y a la estafa en línea o a la ciberdelincuencia. Y entonces nosotros pudimos observar que, por ejemplo, en el año 2020 se recibieron estafas relacionadas con tarjetas de crédito, una cantidad cercana a las 2.456, que es un dato realmente muy alto. También en el caso de las que tienen que ver con la utilización del método del funcionario falso, en el año 2019 pasamos de recibir 2.280 a recibir 3.873 en el año 2020. También hubo un incremento muy importante en las denuncias que tienen que ver con la compra de un bien, que es una estafa que generalmente se ejecuta y se desarrolla en línea, sobre todo en aquellas páginas en donde usted puede ofertar, ofrecer y comprar bienes, y que permitió que delincuentes, simulando ser clientes legítimos y con interés verdadero, produjeran daños patrimoniales gravísimos a una enorme cantidad de personas, de manera tal que la cantidad de denuncias que nosotros recibimos en este año fue realmente muy importante en el tema de los fraudes, en el tema del engaño y en el tema de la utilización de las redes sociales o la estafa telefónica. Sin embargo, en las otras denuncias que tienen que ver como con falsificaciones tradicionales o con fraudes más convencionales, sí hubo una disminución importante. Este aspecto es importante considerarlo porque de alguna manera señala que el delincuente, ante una circunstancia novedosa y diferente, adaptó sus métodos, adaptó sus medios, hizo elecciones distintas, focalizó sus intereses en un público meta diferente y enfiló sus armas hacia una población que podía ser vulnerable ante las dificultades que para la delincuencia tradicional estaba presentando todas las restricciones que se habían presentado por parte del Estado.
Continuemos con la siguiente, Maricel. Este es un tema que también quisimos mostrarles, tiene que ver con la cantidad de homicidios culposos que se han registrado. En este año, en el 2020, tenemos 390 homicidios culposos registrados, que es una cifra ostensiblemente menor a la que se reportaron en los años 2018 y 2019, cuando tuvimos 619 y 639 delitos de esta naturaleza respectivamente. Aquí de nuevo la menor circulación de vehículos, la menor posibilidad de desplazamientos, la menor posibilidad de traslados, un incremento en la contención en carreteras, pues provocó como consecuencia una disminución también en los delitos que tienen que ver con temas viales fundamentalmente, como podemos apreciar en las cifras que les estamos ofreciendo. Vamos ahora a revisar un aspecto que usualmente es de interés y que tiene que ver con los homicidios dolosos. Antes que todo, yo quería recordar, y se me olvidó hacer esa advertencia, que los primeros datos que les presentamos están con fecha al 7 de diciembre de este año. Lo que tiene que ver con los homicidios sí tiene fecha al día de hoy, que es 21 de diciembre. Las diferencias que hay en los porcentajes, en los delitos respecto de los cuales hablamos anteriormente, pues son realmente leves y son poco importantes en la escala porcentual, así que digamos no van a haber variaciones de impacto. Sin embargo, si fuese necesario que ustedes tuvieran el dato al día, con todo gusto, pues por medio de la oficina de prensa se los trasladaríamos. En el caso de los homicidios dolosos, que es el método que internacionalmente se utiliza para medir el nivel de violencia de una sociedad, nosotros este año tenemos un reporte al 21 de diciembre de 559 homicidios versus 551 en el año 2019. La tasa de homicidios al día de hoy sería de 10.9. Tenemos un aumento de 5 víctimas, lo que representa un aumento de 1.4% respecto del año anterior. En el tema de los homicidios dolosos, la mayoría de los móviles o de las circunstancias que determinaron el hecho tienen que ver con ajuste de cuentas o venganzas. El 60% de los homicidios que numéricamente corresponden a 297 fueron ejecutados dentro de esta percepción o dentro de esta cualificación que utilizamos a nivel policial. Luego el 16% tienen que ver con discusión o riña, y ahí tenemos los otros números por comisión de otro delito como asaltos esencialmente, o algunos ataques dirigidos contra integridad física que implican repeler la acción del delincuente. Pues tenemos 76 homicidios, por repeler la actividad criminal 26 homicidios, por violencia doméstica 26 homicidios, y por móviles de carácter sexual 7 homicidios. Eso, ¿qué nos señala? Pues que la situación es muy semejante a la del año anterior. Hay un leve aumento en los delitos por ajuste de cuenta o por venganza, y esencialmente, digamos, esa es la manifestación de violencia en este ámbito que nosotros hemos podido determinar o establecer. En este tema de los homicidios vale también la pena recordar y señalar que tenemos registrados al día de hoy 62 homicidios de mujeres. De esos, que luego vamos a ver los femicidios y feminicidios, que es un concepto diferente, pero tenemos registrados al día de hoy, 21 de diciembre, 62 homicidios de mujeres,
En el 2019 se reportaron 48 homicidios de mujeres y en el año 2018 tuvimos un reporte de 64 homicidios de mujeres. Cuando nos referimos a estos 62, van dentro de la numeración de 559 que originalmente les había brindado para el año 2020. Recordemos que en los años anteriores las tasas de homicidios se han mantenido relativamente estables. Ya les dije que para el día de hoy y con la cantidad que tenemos registrado, tenemos un 10.9, en el año 2019 fue 11.1, en el 2018 11.7, en el 2017 12.1 y en el 2016 11.8. La cantidad de homicidios dolosos que se ejecutan en nuestro país es aproximadamente de 1.5 al día, lo que significa que de mantenerse la tendencia que nosotros hemos detectado, al 31 de diciembre deberían haber 574 homicidios y la tasa se mantendría cercana a los 11 puntos, lo que implica que no hay una reducción importante. Sí es conveniente destacar que a nivel de valoraciones internas que hace OIJ, nosotros sí hemos detectado que en la región centroamericana ha habido alguna reducción de homicidios, particularmente en El Salvador, en Guatemala y en Honduras y en República Dominicana. El caso costarricense indica que nos mantenemos con una tasa, digamos, estable y sin reducción, a diferencia del resto de los países del Istmo. Recordemos además que cuando hablamos de los homicidios por venganza o por ajuste de cuentas, generalmente estos están incardinados dentro del enfrentamiento de grupos criminales, que en el caso particular de Costa Rica se refiere fundamentalmente a enfrentamientos entre grupos que se dedican a traficar con drogas. Y ya de ese tema, en alguna oportunidad que habíamos conversado, les manifestábamos que el organismo de investigación judicial no ha detectado un impacto importante en la cantidad de droga que circula en el mercado, no ha detectado disminución en la cantidad de organizaciones, no ha detectado un decrecimiento en la oferta de drogas y por el contrario, este año el Estado costarricense ha hecho incautaciones cercanas a las 70 toneladas de drogas. El año pasado hubo una incautación cercana a las 50 toneladas y en los 2 o 3 años anteriores la cantidad que se ha decomisado oscila en las 40 toneladas. Eso nos habla de un incremento muy importante en la oferta de organizaciones criminales internacionales muy activas, de la utilización del territorio costarricense como sitio de paso y de un impacto en nuestro territorio en términos de mayor oferta, de eventualmente más violencia por enfrentamiento de grupos criminales y por competencia a nivel de mercado y de monopolio de las sustancias que se venden, que generan ganancias y que producen intereses de naturaleza comercial ilícita en determinados grupos criminales y que al final de cuentas se traducen en el aumento en la cantidad de delitos por ajuste de cuentas y por venganza que se han detectado y que se han suscitado en estos 12 meses anteriores, que como les señalo es aproximadamente el 60% de los homicidios que nosotros atendemos en todo el territorio nacional. Continuando con el tema de los homicidios, este año los homicidios múltiples han disminuido. Tenemos en el año 2020 solamente un homicidio quíntuple que ocurrió en el sector de Guapiles, en el área de La Roxana, que no se relacionaba con un tema de drogas, sino más bien con un aspecto de problemas por tierras. La cantidad de homicidios cuádruples disminuyó completamente respecto del año anterior. Este año no tuvimos la detección de ese tipo de evento o fenómeno. Y en homicidios triples también, como pueden ustedes ver en la presentación, hubo una disminución. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de los homicidios que tuvo que atender el OIJ fueron unipersonales, fueron de contacto directo, estuvieron relacionados
con acciones criminales directas y no se dirigieron contra estructuras múltiples. Eso es un dato llamativo que nos indica que sí hay, digamos, movimiento a nivel delictual en el ámbito interno de las organizaciones, que hay un direccionamiento de los ajustes de cuentas, de las venganzas y de la manera en que se está luchando por el territorio, y que hay un estudio y una identificación previa de los objetivos para efectos de ejecutar el hecho criminal. El otro dato que queremos mostrarles era el que ya les había planteado al principio, que tiene que ver con los femicidios. Recordemos que no es el OIJ el que cataloga los femicidios, sino que hay una comisión a lo interno del Poder Judicial que los identifica de conformidad con los parámetros legales que al respecto existen. Hay dos conceptos que se utilizan, uno que es el femicidio legal, que es el que está en la ley, y el otro es un femicidio ampliado, que obedece a un concepto elaborado a lo interno del Poder Judicial y de las comisiones interinstitucionales que trabajan en la identificación y en la calificación de este tipo de eventos criminales. Este año nosotros tenemos detectados 11 fenómenos de esta naturaleza. Tenemos el año pasado 16 y el año tras anterior hubo 26. Recordemos que es diferente el femicidio al homicidio de mujeres y que este año es sumamente probable que esta cantidad vaya a aumentar conforme se hagan las calificaciones por parte de las comisiones que se encargan de este tema, y que los homicidios de mujeres se mantienen en la cifra señalada, o sea, en la cifra de 62. Este es el panorama general de acontecimientos que queríamos compartir con ustedes, que a nosotros nos parece que puede resultar de interés y que, como les señalaba al principio, tiene una afectación, tiene un sesgo y una orientación que está determinada por las medidas que se adoptaron y que aún se mantienen para tratar de contener la propagación de la enfermedad denominada COVID, y que también pues entonces ha afectado la manera como los delincuentes se acercan a las víctimas, ha afectado la cantidad de denuncias que se presentan y ha provocado que los métodos y medios que se utilicen para generar ventaja ilegal para los delincuentes se hayan dirigido por senderos diferentes. En general, eso es lo que queríamos compartir con ustedes, y con todo gusto, si tienen alguna consulta o alguna duda y están en nuestras posibilidades evacuarlo, lo podemos hacer de seguido. Iniciamos entonces con doña Montserrat Cascante. Adelante, Montserrat, con su pregunta. Aguante, muy importante los cambios. El caso ¿verdad? Es que te hace cuenta con las cifras. ¿Qué medidas concretas está realizando el OIJ para lograr? Recordemos que el organismo de investigación judicial es una policía de reacción, no es una policía de prevención. Nosotros atendemos los eventos criminales cuando ya han sucedido, y eso pues nos pone a nosotros en una situación difícil debido a que nosotros tenemos muy pocas posibilidades de ejecutar actos de evitación. Sin embargo, mucho del componente del trabajo nuestro se dirige a colaborar con los grupos ya establecidos a nivel del Estado para efectos de hacer prevención. Todas las estadísticas que nosotros les brindamos, que esto es, digamos, muy básico lo que les estamos dando, se comparten con las policías preventivas. Junto con ellos diseñamos métodos de abordaje de las actividades delictuales, definimos los momentos y los lugares en que ocurren más hechos criminales, determinamos los modos de operación y contribuimos en la ejecución de acciones dirigidas a disminuir incidencia y a paliar los efectos de los grupos delincuenciales o de la actividad individual. Todo lo que el organismo de investigación judicial compila a nivel estadístico y lo que obtiene como consecuencia de investigaciones, luego se traslada al ámbito preventivo,
y junto con ellos realizamos acciones. Por ejemplo, en el tema de los mega operativos que dirige el Ministerio de Seguridad Pública, nosotros intervenimos con ellos en la medida de nuestras posibilidades, participamos en su diseño, brindamos nuestros datos, hacemos sugerencias, hacemos análisis y estamos en los lugares, porque entre menos delitos haya, menos necesidad existe de que el OIJ intervenga. La idea de toda la acción policial es que haya la menor cantidad de delitos, la menor cantidad de víctimas y la menor cantidad de afectaciones. Por eso, aun cuando nosotros somos una policía reactiva, o sea que llega después de que se comete el hecho delictivo, un gran componente de trabajo en el área de inteligencia y en el área de análisis y también en el área operativa se suma a las labores dirigidas a evitar que no hayan delitos. Por ejemplo, en el tema de los delitos patrimoniales, la idea de nosotros es determinar los momentos, las horas, los sitios, los métodos, para junto con Fuerza Pública diseñar acciones a efectos de que disminuyan este tipo de delito. En el caso de los homicidios, por ejemplo, sí es sumamente difícil porque son eventos que ocurren de manera premeditada, que obviamente se toman determinaciones para efectos de que no haya autoridades policiales, que implica una labor de inteligencia de naturaleza delictual por parte de quien quiere ejecutar el hecho, y que es un tema que nosotros no podemos prevenir ni pronosticar. Sin embargo, siempre seguimos haciendo esfuerzos por tratar de, cuando se trata de organizaciones, de identificarlas, de hacer acciones operativas y de investigación para poderlas detener y tratar de reducir incidencia criminal. Seguimos con Mónica Macarrita. Adelante, Mónica, con su consulta. Buenas tardes, don Walter. Mi consulta es respecto al tema de las estafas. No sé si tendrá a mano la cantidad de plata que los delincuentes se pudieron haber dejado este año con este tipo de delitos. Y si me podría explicar, por favor, las víctimas de estos delincuentes, cuál es el perfil de esas víctimas, si son adultos mayores, personas jóvenes. ¿Me podría detallar eso, por favor? El último cálculo que habíamos hecho, y eso fue hace aproximadamente un mes, con la sección de fraudes de San José, nos indicaba una cifra cercana a los 7.000 millones de colones. Y la mayoría de las estafas que se estaban fraguando tenían que ver con la estafa del falso funcionario, o con la estafa que de alguna manera se hila o se fragua a través de líneas telefónicas, y que generalmente nosotros habíamos ubicado y establecido como ejecutada desde los centros penales. En realidad, como consecuencia de las investigaciones que hemos efectuado, nos hemos percatado de que no existe, digamos, un público meta determinado, sino que estos grupos se dirigen contra las personas contra quienes en algunas oportunidades han hecho inteligencia y han detectado que tienen condiciones particulares que les permitan obtener ganancias, o sea, que tienen dinero en cuentas, o que han hecho algún movimiento financiero importante, o que están participando en el mercado, y se dirigen contra ellos. Y en algunas oportunidades tienen listas en las que trabajan ilegítimamente de manera azarosa. ¿Qué le quiero decir con esto? En algunas oportunidades hemos establecido que algunas agrupaciones se enteran o se percatan de que una persona es contribuyente de determinado régimen, o que está optando para una licitación determinada, lo que implica y apareja la contribución necesaria de un funcionario público, y entonces dirigen sus acciones contra esa persona o contra ese grupo de interés económico. Y en otras oportunidades simplemente hacen las llamadas, y mediante el método que se denomina pescando o phishing, ellos logran obtener una enorme cantidad de personas que, como consecuencia de un engaño bien hilvanado y de una
estratagema diseñada previamente, que tiene un guión, que se practica y que se ensaya y que es sumamente convincente, logran afectar patrimonialmente a una gran cantidad de personas a quienes previamente no han estudiado. ¿Qué significa esto? Que esto es un problema grave, que es un problema extendido, que requiere mucha prevención y que en eso pues obviamente las policías estamos trabajando fuerte junto con cámaras de bancos y otros grupos que tienen interés en tratar de que la situación disminuya. Y esto es una evidente manifestación de que el delincuente se percató de que las situaciones actuales, por lo menos las de los meses anteriores, no le permiten obtener ganancias mediante el método de contacto o de encuentro cuerpo a cuerpo, y están recurriendo a este método y lo están diseñando de manera muy profesional, con mucha filigrana, con mucho ensayo, y están obteniendo, provocando un perjuicio patrimonial muy importante a una gran cantidad de personas. Don Walter, tengo otra consultita respecto al tema de los homicidios. Son dos en realidad. La primera sería, usted nos comentaba que de 62 homicidios de mujeres, 11 son femicidios. Los otros 51, don Walter, ¿qué se podría decir de esas víctimas? No sé si podrían ser víctimas, la mayoría colaterales, o podría decirse que tal vez, no sé si serán mujeres que estuvieron vinculadas en alguna banda o tendrá algo que ver con eso. Doña, véanlo, con eso hay tres posibilidades. Una, que todavía estén pendientes las calificaciones de las conductas, porque hay una comisión a lo interno del Poder Judicial en la que además participa el INAMU, participa la Fiscalía y participan otras instituciones que analizan la especie fáctica y que emiten un pronunciamiento previo de si se trata de un femicidio legal o un femicidio ampliado. Probablemente hay algunas calificaciones pendientes, eso es una posibilidad. Dos, si hay un grupo, aproximadamente 20, que están relacionadas con acciones criminales y que es sumamente probable que no vayan a incardinar dentro del concepto de femicidio. Y si hay otras que tienen que ver con homicidios colaterales. Recuerdo por al menos dos casos así recientes, uno que ocurrió en la Unión de Tres Ríos, y otro reciente en el sector de Guapiles. El de Guapiles es de una señora que era taxista, aparentemente el objetivo de los que ejecutaron la acción homicida era la persona que viajaba como cliente con ella, y en el caso de la Unión de Tres Ríos, ella viajaba también como acompañante en un vehículo cuyo objetivo era precisamente el conductor, que en ese caso no era la persona. No sé si le contesté con eso, doña Mónica. Sí, don Walter, la otra que tenía era referente a la cifra de homicidios del año pasado. Si no me equivoco, habían sido 560. Ya le doy el dato para que no dárselo de memoria y no meter la pata. Vamos a ver. Ya les había dicho la tasa, ¿verdad? Ajá. El año pasado fueron 564. Ok, don Walter, tomando en cuenta el pronóstico que usted nos hacía, que el año podría finalizar con 574 homicidios, ¿qué panorama nos da? Evidentemente la pandemia no detuvo a los delincuentes para ejecutar para ejecutar los homicidios. Yo ahora les comentaba que la mayoría de los homicidios dolosos tienen que ver con ajustes de cuentas o con venganzas, y la mayoría de los que nosotros clasificamos en esa condición o en ese concepto tienen que ver con enfrentamientos de grupos que se dedican al narcotráfico, y el narcotráfico no se ha reducido como consecuencia de las medidas implementadas por el Estado para generar restricción y reducir las posibilidades de contagio. Ante un panorama de esa naturaleza, se siguen manifestando enfrentamientos, se siguen manifestando luchas de poder, se siguen manifestando enfrentamientos por monopolios territoriales, se siguen gestando discusiones por determinadas plazas comerciales, y se siguen manifestando enfrentamientos que al final de cuentas
se visualizan como homicidios. Y esta es digamos, la situación de problema más grave que nosotros tenemos. Como usted puede ver, cerca del 60% de los homicidios de alguna manera tienen que ver con drogas. Incluso hay algunos que no están catalogados que eventualmente podrían sumarse a ellos, pero ese es el problema más grave que nosotros tenemos, y precisamente por esas circunstancias que nosotros nos mantenemos sin reducción y en una tasa que andará por ahí del 10.9 u 11 puntos, que en este caso se trata de una tasa y no de un porcentaje. Muchísimas gracias, don Walter. A usted, doña Mónica. Gracias. Seguimos con Joel Solano. Adelante, Joel. Buenas tardes, don Walter. Le iba a consultar cuando usted fue a la Asamblea Legislativa la última vez y usted hablaba del tema de las estafas en los centros penales. Usted dijo que el mes de octubre no reflejó el bloqueo celular, no se veía una disminución en esas denuncias. No sé si ya ustedes tienen qué pasó en noviembre y esos primeros días de diciembre, si hubo una disminución o se mantienen las denuncias. No, las denuncias se mantienen con tendencia a la alza. Nosotros esperamos a que tengamos más datos del Ministerio de Justicia para poderlos cotejar con la incidencia criminal, para poder cotejar y establecer los sitios donde ocurrieron los hechos criminales y determinar si se están haciendo desde los centros penales o no. Recordemos que este tipo de actividad criminal en algún momento va a salir de ese ámbito donde usualmente se ha desarrollado en los últimos años, que probablemente se va a instalar fuera de los centros penales y que la manifestación criminal va a continuar. A nosotros nos interesa mucho que el bloqueo de las señales celulares se ejecute primero porque desde ese lugar nosotros hemos establecido a partir de estudios policiales internos que es el lugar de donde se generan la mayoría de las estafas de carácter telefónico. Segundo, porque además hemos establecido a partir de investigaciones desarrolladas por nosotros mismos que desde los centros penales se ejecutan o se ordenan actividades de narcotráfico, de homicidios, privaciones de libertad, extorsiones y muchísimos otros delitos. Y precisamente por esa circunstancia nosotros sí tenemos mucho interés en tener ya una completa visualización de lo que ocurre. Es sumamente probable que el Ministerio de Justicia en enero ya nos vaya a dar un dato de cuáles son los centros penales donde ya se instaló el sistema, que nos permita conocer cuál ha sido el reporte que ellos tienen a partir de lo que les indican las operadoras telefónicas y ver si de cara a la implementación de este método hay una disminución en incidencia, no solo en fraudes, sino en otro tipo de delitos. En este momento nos interesan mucho los fraudes y para contestar de manera concreta su pregunta, no hay disminución y todavía se mantienen y ubicados en esos lugares de acuerdo con los últimos datos que nosotros por lo menos tenemos a esta fecha que estamos conversando, que es 21 de diciembre. Don Walter, y viendo que prácticamente este año, a lo que entiendo, son una cantidad increíble de personas estafadas durante estos últimos meses, ¿qué debe cambiar en la legislación? Porque yo pensaría que por lo menos la gente a la que le llegan las cuentas bancarias, esas personas siempre los van a lograr detener por la investigación, ¿verdad? Va a ser muy fácil detectar a esas personas que prestan las cuentas y más, pero ¿qué debe cambiar la legislación? ¿Qué análisis hacen ustedes para poder agilizar, digamos, las investigaciones y más? ¿Qué se puede hacer? La mayoría de las investigaciones concluyen de manera positiva con la determinación y identificación de la persona que recibe el dinero que ilegítimamente se extrajo de la cuenta de la víctima o de la persona afectada. Este proceso es sumamente dilatado en el tiempo porque requiere que el organismo de investigación judicial elabore un reporte, que el reporte lo traslade a la Fiscalía, que la Fiscalía lo revise y al mismo tiempo plantee una petición
a un juzgado penal, y que el juzgado penal analice la petición de la Fiscalía y nos permita acceder al contenido de lo que nosotros denominamos prueba financiera, que al final de cuentas es el levantamiento del secreto bancario. Generalmente en ese proceso pues nos tardamos, digamos, el sistema aproximadamente 3 meses. Eso significa que las posibilidades de recuperación de dinero o de evitación del resultado son prácticamente nulas, y significa además que prácticamente ninguna víctima va a obtener un resarcimiento como consecuencia de la interposición de la denuncia. A nosotros siempre nos ha interesado la posibilidad de que existiera un método que le permitiera a la víctima hacer un reporte inmediato, avisar a la policía o al Ministerio Público de que minutos antes se percató de que fue estafada telefónicamente, y generar una especie de alerta que implique conocer el movimiento financiero, y que el Ministerio Público o la policía pueda retrasarlo o retardarlo con prontitud y con ánimo de evitar que la persona se vea perjudicada. Hay mucho interés de las asociaciones bancarias a nivel interno, de los bancos y de todo el sistema financiero, por tratar de diseñar métodos que en el plano de la prevención eviten que se susciten acciones de esta naturaleza. Sin embargo, no hemos sido muy efectivos. La población en muchas oportunidades se deja seducir por los argumentos también hilvanados y previamente ensayados por parte de quienes forman o integran estos grupos criminales, y al final de cuentas pues el resultado es realmente desolador y devastador, porque muchas personas han perdido ahorros de su vida o el dinero que han obtenido como consecuencia de las prestaciones laborales que reciben luego de haber ejecutado acciones de trabajo por muchísimos años, y obviamente las posibilidades de recuperación son pocas. Creo que en eso pues habrá que trabajar un poco, pensar en la posibilidad de que la Fiscalía o el Ministerio Público, la Fiscalía o el organismo de investigación judicial tengan un poco más de acceso pronto a los datos, y que eventualmente podamos tratar de detener un poco este aspecto. Obviamente nosotros nos sentimos esperanzados por la posibilidad de que el bloqueo de las señales celulares funcione y que de alguna manera pues esto se reduzca. Ok, y don Walter, la otra pregunta que tenía era relacionada con los homicidios. ¿Hay alguna zona y puntos calientes? Estamos hablando de San José, Limón, Punta Arenas, que siempre se han mantenido ahí como los más altos, y este año también tienen ahí una diferencia muy marcada. ¿Qué han observado ustedes en esas zonas? ¿Qué es lo que está pasando en esos 3 principales puntos, que es donde más homicidios se están acumulando? Este año, curiosamente, San José muestra una disminución en la cantidad de homicidios. Luego Mariceles podría pasar el dato ya más segregado, y donde tenemos aumentos más importantes son en la provincia de Limón, en la provincia de Punta Arenas, en Heredia y en Alajuela. En Heredia, en los últimos meses, en particular en el cantón de Sarapiquí, hemos enfrentado un panorama de violencia y de presencia de armas de fuego realmente preocupante. La zona atlántica tradicionalmente ha sido una zona caliente con una alta tasa de homicidios, tanto en el cantón de Pocosí como en el cantón central de Limón. El cantón de Matina también presenta una incidencia criminal en homicidios muy importante, y colocan entonces a la provincia de Limón, que suma estos lugares o cantones a los que he hecho referencia, como la que presenta el nivel más alto de violencia. Y en el caso de Punta Arenas pues también la situación es semejante, sobre todo en el cantón central de Punta Arenas hay un incremento importantísimo de homicidios en sectores como Chacarita, como Fray Casiano. En la zona sur, que forma parte de esta provincia, pues también hemos acudido al aumento en homicidios, y esa es una situación que se está presentando en estos lugares, que generalmente tiene que ver
con ajustes de cuentas y con manifestaciones criminales relacionadas con drogas. Obviamente habrá que abonar algunos otros factores, ¿verdad? Como desigualdad, como mala distribución de la riqueza, como pocas posibilidades de acceso a trabajo, problemas en el área educativa y problemas ya más de carácter estructural que deberán abordarse por el Estado para tratar de ir mejorando la situación social y económica a efectos de que los homicidios tiendan a reducirse, porque la labor policial es ex post, o sea, cuando ya ha sucedido el hecho, y la idea de toda la estructura que tiene el Estado para prevenir, para investigar y para sancionar delitos es que al final de cuentas haya una disminución en la incidencia. Eso no es tan fácil de que suceda, y sobre todo en una zona como la que nos corresponde a nosotros vivir. Pero la situación es más o menos esa. Y la última, la verdad no hay un dato concreto que maneje, pero Walter, ¿han aumentado el tema de las privaciones de libertad y secuestros este año, o se ha mantenido similar? ¿Cómo lo ha visto usted, que ya esa sería la última? No, secuestros realmente tenemos muy pocas manifestaciones. Es una actividad delictual que no ha calado, gracias a Dios, en nuestro país, que no tiene alta incidencia y que no tiene una manifestación importante desde el punto de vista ni numérico ni de cuantificación. Y en el caso de las privaciones de libertad la situación es idéntica. Sí hubo en algún momento un aumento en las extorsiones, sobre todo por el tema de préstamos, en particular de los denominados gota a gota, que implicaban además amenaza verbal, amenaza física y amenaza con arma de fuego, que ha sido abordado de manera muy eficiente por la policía en los casos en los que se presenta denuncia. Sin embargo, nosotros pensamos que en este tipo de delito, y me refiero a la extorsión por préstamos, hay un subregistro, porque muchas personas por temor pues no se acercan al organismo de investigación judicial a plantear la denuncia, la queja o la preocupación, y eso obviamente nos impide a nosotros actuar. En los casos en que hay una manifestación expresa de extorsión, con la colaboración de la víctima y con la intervención del Ministerio Público, es sumamente probable que nosotros podamos intervenir, y si existe un hecho delictivo, pues detener a la persona que lo está cometiendo para efectos de liberar a la víctima de la presión y del sojuzgamiento al que está siendo sometido. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Joel. Bueno, creo que no hay más manos levantadas, no sé si ya no hay más consultas, entonces estaríamos dando por finalizar la conferencia de prensa. Entonces, si nadie más tiene consultas.